específicos que el 2014 habían cambiado, el 2012-14, y que eran ya también muy, ¿qué se llama? Muy sensibles. Ya metíamos a la bolsa de los lupus muchos pacientes, pero habíamos perdido especificidad, ¿verdad? Y habíamos hablado de que en estos criterios se necesitaban, ya no eran 11, sino eran 17, y estábamos yendo ya en la parte clínica. Cuando uno piensa, habíamos hablado acá en la clasificación de lupus, ¿ya? Del 82 se había visto que la gran mayoría de los pacientes tenían artritis dentro de las manifestaciones. Y como había artritis dentro de las manifestaciones del lupus eritematoso sistémico, entonces, eh, ¿cuándo uno debía pensar en lupus? Entonces, cuando uno pensaba en lupus, en cualquier paciente que tenía estas manifestaciones clínicas, ¿cuáles eran estas manifestaciones? Lupus, lupus cutáneo agudo, ¿verdad? ¿Cuáles eran estas manifestaciones de lupus cutáneo, lupus renal? Como vamos a ir describiendo ya las manifestaciones clínicas. Pero cualquier paciente que tenga artritis, por ejemplo, más algo en la piel. Entonces, cuando uno piensa en lupus, un paciente que se queja de dolor articular, que tenga artralgia, artritis y tenga algo en la piel. Entonces, ¿qué componente en la piel? Lupus cutáneo agudo, eritema malar lúpico, lupus buloso y una necrolisis epidérmica tóxica como variante del lupus. Entonces, si alguien hace una necrolisis epidérmica tóxica, dentro del estudio tiene que estar el lupus, un eritema lúpico maculopapular, lo que llamamos eritema pérneo o los saballones, también hay que estudiar un lupus. ¿Ya? ¿Y qué característica tiene el eritema malar lúpico? Fíjense, respeta el surco nasogeniano, a diferencia del eritema malar que se presenta en el paciente con rosácea. En la rosácea, el paciente tiene pústulas en el surco nasogeniano, ya en la rosácea, mientras que en el lupus se respeta el surco nasogeniano. Por eso se habla de eritema en alas de mariposa, ¿verdad? Entonces, ¿en quiénes también pensamos en lupus? En pacientes que tienen lupus cutáneo agudo con fotosensibilidad, ¿ya? En ausencia, por ejemplo, de dermatomiositis, lupus cutáneo otras causas, ¿ya? En ausencia de psoriasis o otro tipo de lesiones psoriasiformes, ¿verdad? Entonces, la fotosensibilidad, uno tiene que preguntar al paciente, por ejemplo, si no está utilizando medicamentos. Ahora es muy frecuente que las personas utilicen medicamentos que producen mucha sensibilidad. El otro día he visto una paciente de 18, 19 años, una niña joven, que estaba con algo de artralgias, que estaba con medicamentos, ¿ya? Que le producían artralgias y que le producían fotosensibilidad. Estaba con medicamentos para el acné y estaba con artralgias que no era, tenía una hiperlaxitud articular y estaba con, ¿qué se llama? Isotreonina o que se llama, o ácido retinoico, que era para el acné. Entonces tenía muchísima fotosensibilidad, tenía un antinuclear 1 en 40 y le habían diagnosticado lupus. Entonces, eso no es lupus. Sí tenía una fotosensibilidad marcada, y como vamos a ver, no, ese antinuclear no es válido, ¿verdad? Lupus cutáneo crónico, lupus discoide clásico, este es el lupus cutáneo discoide clásico, este deja cicatriz, lupus hipertrófico, el lupus verrugoso, paniculitis lúpica,
Esto produce cicatriz profunda, ¿ya? La paniculitis lúpica. El lupus mucoso son lesiones en la mucosa, no son úlceras, pero producen lesiones en la mucosa. El lupus eritematoso timidus, los sabayones, acá están, especialmente cuando aparecen lejos del invierno, esos ya son absolutamente patológicos. Cuando uno diagnostica un líquen plano, también debe pensar que no sea un lupus. Uno tiene que descartar, porque a veces es muy difícil clínicamente o por la patología descartar un lupus. ¿Entendido? Entonces, cuando uno piensa en lupus también, cuando un paciente tiene artralgias o tiene úlceras orales, en paladar, en boca, en lengua o úlceras nasales. Estas úlceras orales característicamente no duelen, son úlceras no dolorosas. Fíjense, esta úlcera. Ahora, uno cuando ve a un paciente con úlceras orales, ¿ya? Tiene que descartar vasculitis, BSET, herpes recidivante y algo importante, la enfermedad inflamatoria intestinal, aunque no es frecuente en nuestro medio, es una causa de úlceras orales. ¿En quién también hay que descartar lupus? En un paciente que tenga artralgias y alopecia. Esa es la alopecia no cicatrizal. Es muy diferente la alopecia cicatrizal secundaria al lupus cutáneo. Por ejemplo, alguien que tenga un eritema lúpico, un lupus cutáneo en el cuero cabelludo, ese va a tener cicatrices. Pero si alguien tiene una alopecia difusa, ya, ese paciente hay que pensar en lupus, si a alguien se le está cayendo el pelo o si tiene una alopecia areata. Ahora, ¿qué características cuando uno habla de alopecia? Porque si uno pregunta a las mujeres, si uno le dice ahorita a Rosario, ¿se te cae el pelo? Seguro que va a decir si se me cae el pelo. Si uno le pregunta al paciente, ¿se le cae el pelo, señora? A todas las mujeres se les cae el pelo. Le dicen, sí, entro a la ducha, se me cae el pelo. Es natural y es normal que se caiga hasta 2, 3 pelos cuando uno mete la mano. Fíjense esta maniobra, ¿me están viendo? ¿Me ven? Uno mete la mano, mete los dedos, cierra los dedos entre los pelos y sube hacia arriba. Y si salen menos de 3 pelos es normal. ¿Entendido? Cuando salen cuando salen 3 pelos es anormal. Cuando salen más de 5 pelos es absolutamente patológico. ¿Entendido? Rosario. Sí, doctor. Entonces, ¿en quién también hay que pensar en lupus eritematoso sistémico? En un paciente que tenga, por ejemplo, serositis, especialmente policerositis, que tenga pericarditis, pleuritis. ¿Cuántos pacientes nosotros hemos tenido, por ejemplo, a los cuales han tenido derrame pleural, han sido en nuestro medio tratados por tuberculosis, han completado esquemas de tratamiento para tuberculosis por derrame pleural y luego del tratamiento para tuberculosis o en medio del tratamiento a la tuberculosis, vuelven a tener derrame pleural y lo que tienen en realidad es un lupus eritematoso sistémico o en pericarditis. Entonces, antes se hablaba del derrame pleural. Ahora es suficiente tener una pleuresía típica de un día, o sea, ese dolor torácico característico o dolor pleurítico. Entonces ya uno toma como una manifestación clínica típica, ya, o el de dolor pericárdico con postura del paciente en plegaria de Mahometano. Ahora es más fácil hacer ecocardio o hacer una ecografía pleural. Pero no se olviden que un paciente que tenga una serositis,
derrame pleural, derrame pericárdico, hay que pensar en lupus, especialmente si uno ha diagnosticado una tuberculosis y no va mejorando. Así tenga un ADA alto, el ADA no es específico de tuberculosis, no se olvide. El ADA lo único que nos dice es de que hay una actividad linfocitaria aumentada. Y en el lupus, por ser una enfermedad inmunológica, también el ADA puede estar elevado. ¿Ya? Sigamos. Obviamente, dentro de los criterios diagnósticos de lupus está la artritis. ¿Ya? Generalmente, ¿qué características tiene la artritis del lupus? Es una poliartritis de dos o más articulaciones. Ahora, no es una artritis tan inflamatoria como la de la artritis reumatoide, y es una artritis no deformante. Con los años de artritis repetitiva, el paciente puede tener una desviación cubital. A eso se llama artropatía de Jacobs. ¿Y qué característica tiene esta artritis deformante del lupus eritematoso sistémico? Es reducible. ¿Qué significa esto? El paciente está con la deformación y uno hace la maniobra y reduce la luxación que tiene, o sea, las vuelve a la posición normal. Entonces, la deformación que tiene el paciente con artritis por lupus o la deformación de la artritis por lupus es reducible, se vuelve a la normalidad, ¿ya? A veces el paciente puede tener artritis en una sola articulación, es menos frecuente, pero hay que pensar en lupus cuando no hay una causa, entendido, pero generalmente es una poliartritis simétrica de pequeñas y grandes articulaciones que dura más de 6 semanas. No se olviden el algoritmo que les he enseñado o les he indicado en el enfoque del paciente con poliartritis. ¿Entendido? También en quién hay que pensar en lupus. En un paciente que tenga artritis y tenga alteraciones en el sedimento de orina. ¿Qué tipo de alteraciones vamos a tener? Hematuria, proteinuria, cilindros hemáticos, especialmente hematuria, proteinuria o cilindruria. ¿Entendido? Una proteinuria de más de 500 miligramos en orina de 24 horas. ¿Ya? Entonces, en esos pacientes hay que pensar en lupus eritematoso sistémico. ¿Entendido? Paciente con artritis, así tenga serología positiva para artritis reumatoide. Si es que empieza con hematuria, proteinuria o cilindruria, hay que pensar en lupus eritematoso sistémico. O todo paciente con artritis más un sedimento nefrítico. ¿Entendido? También compromiso neurológico. Antes, dentro del compromiso neurológico, se tomaba las convulsiones o la psicosis. Ahora, cualquier componente puede producir, o el lupus eritematoso puede producir absolutamente cualquier cosa. Puede producir mielitis, puede producir una neuropatía craneal periférica, un estado confusional agudo, puede producir una mononeuritis múltiple, puede producir un accidente vascular encefálico, un paciente, una mujer joven con accidente vascular encefálico de causa no determinada, por ejemplo, que no tengo un problema embólico, cardíaco, siempre hay que pensar en lupus eritematoso sistémico. Un Guillain-Barré, por ejemplo, si hay que también pensar en lupus eritematoso sistémico, si además hay alguna causa, o perdón, si además hay alguna otra molestia sistémica, ¿entendido? Entonces, dentro del componente neurológico, el lupus puede producir cualquier tipo de manifestación, por ejemplo, una corea, ¿no? A veces uno decía en un niño, corea más, ¿qué se llama? Más dolor articular, eso es fiebre reumática, pero puede ser también lupus. ¿Entendido? Una depresión sin respuesta al tratamiento, más
dolores articulares, eso es lupus mientras uno no demuestre lo contrario. También compromiso hematológico, cualquier compromiso hematológico, anemia hemolítica, o perdón, compromiso hematológico en cualquiera de las series, no cualquier compromiso hematológico. Compromiso en cualquier serie, en cualquiera de las series de, ¿qué se llama? De la sangre. Por ejemplo, en la serie roja, anemia hemolítica. Eso es de lupus. Los otros tipos de anemia no son de lupus exclusivamente, pero si hay anemia hemolítica, sí hay que pensar en lupus. Leucopenia o linfopenia. Leucopenia menos de 4.000 y linfopenia menos de 1.000. Ahora, si uno encuentra una leucopenia menos de 4.000 y no hay ninguna sintomatología, serología negativa, uno está tranquila, ¿verdad? No solo hay que pensar en lupus. O una linfopenia de menos de 1.000, siempre es más llamativa la linfopenia, ¿verdad? O trombocitopenia en ausencia de otras causas. La trombocitopenia también se puede ver como manifestación inicial del VIH, por si acaso. Entonces, un paciente que puede tener convulsiones, trombocitopenia, pueda tener poliartralgias o artritis, ese paciente perfectamente puede ser, y un antinuclear positivo perfectamente puede ser un VIH y no un lupus. De ahí a veces la dificultad en el diagnóstico de lupus. A pesar de que, como vamos a ver, cumple criterios de clasificación de lupus, les he dicho, el diagnóstico lo hace el médico, no los criterios de clasificación. ¿Entendido? Y luego tenemos los criterios inmunológicos, antinucleares positivos por inmunofluorescencia, 1 en 80, ¿ya? O un ELISA de buena calidad, ¿ya? Y anti-DNA, el gol estándar es la inmunofluorescencia por critidia. La critidia es un parásito que tiene un núcleo con un DNA muy grande, digamos, con gran cantidad de DNA. El ELISA también puede ser, pero tiene que ser de buena calidad. Otro anticuerpo, miren, el antinuclear es sensible, está positivo en el 99% de los casos, pero no es específico. Hay muchas enfermedades, incluso un 5% de la población sana puede tener antinuclear positivo, mientras los que son específicos son el anti-DNA y el anti-SM. La vez que hay anti-DNA y anti-SM positivo, eso es lupus y no es otra cosa, ¿verdad? Hasta un 70% de los pacientes tienen DNA positivo y hasta un 30% tienen SM positivo. ¿Entendido? Otros criterios inmunológicos son la presencia de anticuerpos antifosfolípidos, anticoagulante lúpico, anticardiolipinas, anti-beta-2 glicoproteína 1. Otro es el complemento bajo o el CUMS directo positivo, C3, C4 o CH50 disminuido. Básicamente, los criterios entre el 2000 y 2000, del 84 o del 82 y del 2014 no varían mucho, ¿ya? Lo único que varía es la presencia del complemento y el CUMS. Pero no vale la pena ahondar en eso. Lo importante es de que los criterios del 80 del 82 cambiaron, se produjeron o se trabajaron en otros criterios el 2014 y se vieron que los del 2014 no eran tan exactos, eran muy sensibles pero poco específicos, así que a partir del 2019 entran en vigencia los criterios EULAR American College, la Liga Europea de Lucha contra la Artritis y el Reumatismo y el Colegio Americano de Reumatología unificados sacan los nuevos criterios de clasificación. Ahora, estos criterios de clasificación ACR
Eular, ¿qué características tienen? Esto es importante. Reflejan el pensamiento actual sobre el lupus. Utilizan una metodología rigurosa con aportes multidisciplinarios e interdisciplinarios, internacionales. O sea, ya acá no solo los reumatólogos sacan los criterios de lupus, entran nefrólogos, hematólogos, cardiólogos, entran muchas especialidades, principalmente nefrólogos y hematólogos, ¿ya? Y además de muchos países, entran sobre todo europeos, americanos, son los que, y además también latinoamericanos, y que son, digamos, los pilares en el estudio del lupus. Usan como criterio de entrada el antinuclear positivo, ¿ya? Y agrupan jerárquicamente los criterios y además ponen puntaje a cada manifestación. No es lo mismo tener una nefropatía lúpica a tener un lupus cutáneo agudo. No es lo mismo tener, ¿qué se llama? Leucopenia a tener nefropatía lúpica. Entonces, cada cada manifestación se va agrupando de acuerdo al grupo de manifestación que tiene. Por ejemplo, los hematológicos están en un grupo, los cutáneos están en un grupo y además cada uno tiene un puntaje. ¿Entendido? Y algo importante, el criterio de entrada es el antinuclear. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de los nuevos criterios de clasificación de lupus? Diagnosticar la enfermedad en personas con lupus verdadero. ¿Entendido? Dos, no diagnosticar lupus en casos de enfermedades imitadoras. Tres, determinar cuantitativamente la importancia de cada síntoma. Les decía de que no todo síntoma tiene el mismo valor. Tres, permitir el diagnóstico en forma precoz. Y cuatro, permitir el diagnóstico de lupus en niños. Antes era muy difícil diagnosticar el lupus en niños, ahora es mucho más sencillo. ¿Entendido? Ya es hora, muchachos. Mañana terminamos lupus y empezamos con el siguiente tema. ¿Hasta acá hay alguna pregunta, Stephanie? Esmeralda. Entonces, mañana empezamos con el siguiente tema. ¿Ya? Y vamos a hablar de los criterios de clasificación. Por si acaso, no son criterios diagnósticos, ¿ya? Y ahí puede ir una pregunta de examen. ¿No? No son criterios de diagnóstico. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta, muchachos? Bueno, entonces, mañana continuamos. Mañana terminamos lupus, después hablamos de vasculitis y después lunes hablamos de artritis reumatoide y terminamos, yo creo, la siguiente semana todo y si no, sábado, lunes, martes, ahí terminamos todo, ¿ya? Hasta mañana.